En libertad por vencimiento de términos Víctor Maldonado, promotor del Fondo Premium, pero no podrá salir del país. Fiscalía prepara acusación contra ex viceministro Gabriel García, capturado por escándalo de Odebrecht. No hay claridad sobre accidente en el que murió una menor tras caer al vacío en clínica de Medellín. Aparatoso accidente. Bus se queda sin frenos en Bogotá y choca contra un poste y una vivienda. Colombia lista para el primer reto de este año. Selección Sub-20 viaja a Ecuador para participar en Suramericano. Buenas noches. A esta hora hay una decisión importante en el complejo judicial de Palo Quemao. El juzgado 61 de Garantías ordenó la libertad de Víctor Maldonado, implicado en el desfalco del Fondo Premium. Según el juez, Maldonado completó 301 días en prisión sin que la Fiscalía resuelva su proceso judicial, es decir, 61 días más de los 240 que establece la ley para iniciar un juicio. Camila Orozco, buenas noches y detalles de esta información. Gina, buenas noches para usted y para todos los televidentes. En efecto, esta decisión la acaba de tomar el juzgado 61 con función de control de garantías aquí en favor de Víctor Maldonado, uno de los principales cerebros del descalabro de Interbolsa. Ha asegurado la defensa y por eso se toma esta decisión, que él permaneció más de 600 días privado de la libertad sin que la Fiscalía realizara formalmente la acusación en su contra, es decir, que no iniciara el juicio en contra de Víctor Maldonado. La decisión de libertad que se concedió en primera instancia fue apelada no solo por la Fiscalía, sino también por la representación de las víctimas, la Procuraduría, quienes aseguraron que existieron dilaciones solamente por Víctor Maldonado. El juez 61 con función de control de garantías consideró que en favor de Víctor Maldonado los términos estaban vencidos en 301 días, es decir, 61 días más de lo legal, a pesar de que el despacho judicial aclaró que ha habido dilaciones por las otras 8 defensas de implicados en el descalabro de Interbolsa. Estas maniobras no eran atribuibles a Maldonado y le otorgó la libertad. En una primera parte, aun cuando ya se ha hablado del tema, considero indispensable volver a hacerlo a profundidad. Voy a abordar la naturaleza jurídica de la libertad por vencimiento de términos. La defensa de Víctor Maldonado argumentó que su cliente, después de la acusación, ha permanecido privado de la libertad más de 600 días sin que la Fiscalía, en cabeza de la fiscal Alexandra Ladino, haya iniciado formalmente el juicio en su contra. La ley es muy clara: si entre la fecha de presentación del escrito de acusación y el inicio del juicio han pasado 240 días sin que se inicie el proceso público, la persona tiene derecho a su libertad. Aquí han pasado 601 días sin que haya iniciado el juicio y por ende están más que vencidos los términos. A eso súmele que solamente se podría negar por maniobras dilatorias de la defensa o del procesado, y la defensa de Víctor Maldonado y el mismo Víctor Maldonado no han hecho absolutamente nada más que colaborar para que este proceso sea expedito y rápido. La Fiscalía indicó que si bien han pasado más de 240 días desde la captura de Maldonado, se debe tener en cuenta que trató de evadir la justicia y tuvo que ser detenido por autoridades internacionales y extraditado a final del 2015 desde España. La Fiscalía le pidió al juez 61 de Garantías imponer otra medida, pero no privativa, de la libertad a Maldonado, que tiene nacionalidad colombo-española. La Fiscalía, la Procuraduría y el representante de las víctimas apelaron la determinación al considerar que Maldonado debe permanecer en la cárcel. El empresario Víctor Maldonado fue imputado por los delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro. Entre las libertades del caso de Interbolsa que se han concedido hasta el momento está la del empresario italiano Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo Palacios y María Eugenia Jaramillo, aunada a la de Carlos Arturo Neira Lache. En cuanto al proceso del Fondo Premium de Interbolsa, en el 2016 quedaron en libertad la representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero Claudia Patricia Aristizábal, representante legal de Valores Incorporados Natalia Zúñiga y Ricardo Martínez, y el directivo del Fondo Premium Juan Andrés Tirado Moreno. Además de estas personas, quedó también en libertad Rachid Maluf. El último en recobrar la libertad es Víctor Maldonado. Gina, pues mire, por petición de la Fiscalía, este juzgado de control de garantías también impuso una medida restrictiva para que Víctor Maldonado pudiera salir del país. Esta medida va acompañada del porte de un brazalete electrónico y todo tiene que ver con la posibilidad de que este hombre pudiera evadir el control de la justicia o la comparecencia al juicio que iniciaría en los próximos meses en su contra. En otras noticias también de carácter judicial del día está la solicitud de legalización de captura e imputación de cargos en contra del ex viceministro Gabriel García Morales, que acaba de
radicar hace pocos minutos la Fiscalía. La audiencia se iniciará en pocos minutos por el caso de Odebrecht de presunta corrupción en Colombia, de la cual el gobierno ya se ha pronunciado. El gobierno ya estudia la viabilidad de suspender todos los contratos de Odebrecht en Colombia, entre los que por supuesto estaría el de navegabilidad por el río Magdalena. Y en lo que respecta a las consecuencias que eso tendrá frente al sector de infraestructura y a los contratos vigentes, estamos analizando en el sector. En el mismo sentido se pronunció el ministro de Transporte, quien nuevamente censuró los hechos de presunta corrupción. La corrupción le pega duro al país y nosotros no podemos permitir que esto siga pasando. Por eso esto es ejemplarizante y el hecho de que ya existan avances en el tema de Odebrecht pues es, digamos que, bueno para el gobierno. En materia judicial, la Fiscalía General adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio en contra del exviceministro Gabriel García Morales y el exdirector del INCO, dentro de las investigaciones que se adelantan por los contratos de presuntos sobornos de Odebrecht en Colombia. La Dirección Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio rastreará bienes en Colombia y en el exterior, así como cuentas bancarias de García Morales y eventualmente de su núcleo familiar. El proceso se adelanta con el fin de esclarecer dónde están los 6,5 millones de dólares que habría exigido el exfuncionario para que Odebrecht se quedara con el contrato de la Ruta del Sol en el sector 2. El gobierno nacional siempre ha sido respetuoso de las instancias judiciales y ha sido un abanderado de la lucha contra la corrupción, por lo tanto siempre estamos dispuestos a colaborar en lo que sea pertinente para que todos esos hechos se aclaren. El proceso servirá además para que dentro del proceso penal principal sean reparadas las víctimas que se acrediten y que presuntamente hayan sido afectadas por este caso de posible corrupción transnacional. Gabriel García Morales deberá enfrentar un proceso penal como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y contratos sin cumplimientos de requisitos legales. Mire, de las primeras noticias que se conocen de este proceso judicial que apenas comienza en contra de este exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe es que rindió en las últimas horas declaración ante la Fiscalía mientras estaba recluido en los calabozos del búnker de la Fiscalía. La audiencia no ha comenzado, la Fiscalía tiene hasta las 6 de la mañana del día de mañana para legalizar la captura en esta audiencia que apenas iniciará en pocos minutos. Por el momento, Santiago, es toda la información desde el Complejo Judicial de Palo Quemado. María Camila Orozco, CMI La Noticia. María Camila, muchas gracias por ese completo informe y atentos entonces a este desarrollo de esta audiencia en las próximas horas. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Medellín. Allí las autoridades investigan las causas de la muerte de una menor de tan solo 18 meses, quien cayó de un quinto piso en una clínica de la capital antioqueña. La niña de 18 meses estaba en el quinto piso visitando a su hermana, quien se encuentra hospitalizada en la clínica Las Américas. Al cuidado de la menor estaba una familiar. De pronto cayó por entre los pasamanos hasta llegar a la zona central del primer piso. Hay responsabilidad de la tía que estaba jugando con la niña, que eso era lo que estaban haciendo en ese momento. La niña estaba jugando con mi tía y en un momento en que la fue a abrazar, la niña corrió hacia atrás para regresar a abrazarla y por el espacio tan grande que tienen los pasamanos de la clínica, la niña se fue por ese hueco. Pasaron 4 para las 5, yo cuando salí sentí un ruido como cuando alcancé a caer 50, 30, 40 libras de cemento. Cuando yo me asomé, toda la gente gritaba, se mató esa niña, yo fui y yo la vi ahí tirada en el piso. Y ahí mismo el cuerpo médico, enfermeros y médicos se recogieron la bebé y se la llevaron. Inmediatamente, personal médico atendió de urgencias a la menor, quien fue remitida a cuidados intensivos, pero no sobrevivió debido a la severidad de las lesiones. A través de un comunicado, la Clínica Las Américas de Medellín dio a conocer las causas de la muerte del fallecimiento de la niña. La menor presentó un trauma cráneoencefálico severo con compromiso del tallo cerebral, lesiones sin viabilidad quirúrgica. Familiares de la menor responsabilizan a la clínica. Totalmente, es responsabilidad de la clínica porque yo soy instalador y soy fabricante de pasamanos y la reglamentación que deben tener los pasamanos no la cumplía que está en este centro médico. En poder de las autoridades quedó la investigación de los hechos. Un aparatoso accidente se registró en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Un bus del Sistema Integrado de Transporte que al parecer se quedó sin frenos se estrelló contra un poste y luego contra una vivienda. En el hecho, 2 personas murieron y 36 más resultaron heridas.
Nuevamente los buses del SITP protagonizan dramáticos accidentes en Bogotá. Esta vez fue en la calle 27 A Sur con carrera quinta en el sector de San Cristóbal. 38 personas tenemos en información preliminar. De esas 38, 2 personas de sexo masculino mayores fallecen infortunadamente en la escena. 36 personas han sido trasladadas a instituciones de salud. Este vehículo, que al parecer venía en exceso de velocidad, perdió el control al dar una curva hacia la izquierda y chocó contra una vivienda. Preliminarmente lo que tenemos es la información que da el conductor del vehículo. Aparentemente, y lo que él manifiesta es que presenta una falla en sus frenos y eso es lo que ocasiona que impacte la vivienda. Habitantes del sector aseguraron que no es la primera vez que se presentan estos accidentes y que en la zona hay un colegio, lo que podría haber generado una tragedia peor. El ingreso de los estudiantes es por acá y no manejamos ningún tipo de reductor de velocidad. Que quiten esta ruta de aquí del barrio porque es una inseguridad tremendísima. Desafortunadamente tenemos hijos acá, los niños de aquí de este colegio corren peligro. En el año 2016, los buses del SITP se vieron involucrados en 4.602 accidentes que dejaron 29 personas muertas. Por su parte, la Secretaría de Movilidad anunció que el próximo lunes tendrá una reunión extraordinaria con Transmilenio y los operadores del SITP para buscar las estrategias que permitan reducir los accidentes del sistema. Son millonarias las pérdidas que deja para la sociedad portuaria de Buenaventura el bloqueo por un derrumbe en la vía que de Buga conduce a ese puerto del Pacífico. El segundo día de bloqueo en la vía Buga-Lobo Guerrero por derrumbes continúa perjudicando el movimiento de carga en el puerto de Buenaventura. Unos 700 vehículos han dejado de ingresar al terminal marítimo. Se calculan pérdidas cercanas a los 500 millones de pesos. Hemos tenido una disminución en el número de vehículos que llegan a nuestra terminal para recibo o entrega de carga. Aproximadamente el 20% hemos notado en estas 48 horas más o menos que lleva el actual cierre de la vía. A pesar de que cuentan con espacio suficiente para almacenaje, es notable la mercancía represada en los patios. Eso afecta el comercio internacional colombiano y también las cargas que están del otro lado que vienen a ser entregadas al terminal, pues también afectan la competitividad de nuestro comercio. Se espera que para mañana la vía esté totalmente rehabilitada y así dar paso normal a todos los vehículos. Desde el puerto de Buenaventura, Luznery Riascos para CMI, La Noticia. Y en Bogotá, un grupo de cubanos, todos profesionales en áreas relacionadas con la salud, se encuentran atrapados en nuestro país a la espera de obtener la visa americana para iniciar una nueva vida en territorio estadounidense. Por las calles de Kennedy, Soacha, Bosa y Usme se encuentran cientos de cubanos que llegaron a Bogotá huyendo del régimen castrista. Escapar de esa dictadura del gobierno de Cuba que nos mantiene trabajando en terceros países como una nueva forma de esclavitud moderna. Muchos de ellos son médicos, odontólogos, cirujanos, profesores o simplemente estaban acompañando a sus parejas o familiares. Se encontraban en misiones médicas en países amigos del régimen cubano y decidieron desertar. Y viajamos a través de la frontera pagando una gran cantidad de dinero y tratando de sortear trocha, río, y llegamos aquí a Bogotá. La misión no era sencilla. Primero consistía en estudiar, luego salir de la isla, después huir y llegar a una embajada de Estados Unidos para pedir ayuda. Es un programa para que los médicos cubanos que pasan por una profunda y dura situación en los países donde se encuentran laborando en nombre del gobierno cubano, deserten y apliquen para lograr el sueño americano. Eso hizo Michael y su esposa. Fueron a Venezuela y ahora andan en Bogotá con un permiso para residir, pero no para trabajar. Nos ha tocado trabajar en otras esferas que no son las que estudiamos ni en las que estamos acostumbrados a hacer. Hemos trabajado de mesero, en un asadero de pollo, en una cantera de piedra. En la embajada americana les recibieron su solicitud de visa, pero ya van 5 meses sin razón alguna. Razones que nos dan es que existe un retraso en el programa producto de la gran afluencia de médicos, pero que son razones que no nos convencen. Porque puede existir un atraso, pero no un atraso tan grande de 150, de 200 días. Tanto él como el otro casi 500.000 de cubanos que andan en el país tienen una petición para el gobierno americano.
que ya terminen de otorgarnos nuestras visas para así poder llegar a los Estados Unidos y terminar nuestro largo viaje que hemos comenzado. El fin de la medida que garantizaba la residencia a los cubanos que llegaban a los Estados Unidos sin visa angustia a cientos de personas que no alcanzaron a tocar suelo estadounidense. Los cubanos que están varados aquí en Bogotá, en Panamá, en México y en otros países de América Central suplican no ser enviados de vuelta a la isla. Cubanos que emprendieron una travesía para llegar a Estados Unidos y se encuentran varados en Panamá y en otros países expresaron su frustración e indignación contra el presidente estadounidense Barack Obama por haber eliminado la política conocida como pies mojados y pies secos. No tenemos dinero, no tenemos cómo seguir la travesía y con esta noticia tenemos que estar parados esperando a ver qué es lo que va a pasar, pero por favor al presidente Obama, a Donald Trump que empieza ahora, que por lo menos nos apoyen porque para Cuba no queremos virar. Paradójicamente, algunos migrantes cubanos que se beneficiaron del programa aplauden la eliminación inmediata de la residencia permanente a los isleños. I'm happy it happened because maybe the Cuban people will fight to get rid of Castro and don't come here and enjoy themselves and bring money to Cuba. Estados Unidos también puso fin al programa de admisión provisional para profesionales cubanos de la salud. Hasta aquí las noticias, gracias por su compañía. Sigan el Canal 1, feliz noche.